Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento y creo que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de algo que promete ser una auténtica bomba de amor y de sorpresas. Sí, están pensando bien. Vamos a sumergirnos en la posibilidad de un San Valentín explosivo. Y todo gracias a la posible unión de dos de las estrellas más queridas y deseadas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan? Dos ídolos, un posible romance que podría eclipsar cualquier película de Hollywood, y todo esto, nada más y nada menos, que en la romántica Italia. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les digo desde ya, no se lo pierdan. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias y análisis. Vamos a empezar con esta historia que huele a amor y a escándalo. Imaginen la escena: Italia, el país del amor, de la pasta, de la pizza, de la moda, y de repente aterrizan dos de las estrellas turcas más radiantes y talentosas. Hablamos de Can Yaman, ese actor que nos ha robado el aliento con su carisma y su imponente presencia, y de Demet Özdemir, la actriz que conquistó nuestros corazones con su dulzura y su increíble talento. La posibilidad de que estos dos tortolitos pasen juntos el día de San Valentín en la tierra de Romeo y Julieta es algo que tiene a todos los fans con la piel de gallina. ¿De dónde viene todo este revuelo? Pues bien, las redes sociales, como siempre, son el epicentro de estos rumores. Últimamente, tanto Can como Demet han estado compartiendo en sus historias de Instagram, o incluso en posts más elaborados, imágenes y pequeños vistazos de lo que parecen ser sus aventuras en Italia. Y no son detalles aislados, sino que coinciden en ciertos lugares, en ciertas ciudades, e incluso en ciertos momentos. Por un lado, tenemos a Can Yaman. Él ha sido visto explorando las calles de Roma, disfrutando de la gastronomía local, visitando monumentos icónicos. Y lo más interesante es que sus publicaciones, aunque a veces parecen individuales, insinúan una compañía especial. No es solo una visita turística, parece haber un toque personal, un deleite compartido. Los rumores se intensificaron cuando se empezó a rumorear que Can estaría trabajando en algún proyecto secreto en Italia, quizás una nueva serie o una película. Y si a eso le sumamos la presencia de Demet, bueno, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera muy jugosa. Y ahora hablemos de Demet Özdemir. Ella tampoco se ha quedado atrás. También la hemos visto en Italia, compartiendo momentos de su viaje, mostrando su estilo y su elegancia. Sus publicaciones también tienen ese aire de descubrimiento, de disfrutar de la vida italiana. Y lo más llamativo es que en algunas de sus fotos, se pueden apreciar detalles que podrían ser compartidos o que sugieren la presencia de alguien más. ¿Una risa captada al vuelo en una terraza? ¿Una mano que aparece fugazmente en el borde de una fotografía? Son esos pequeños guiños, esas pistas sutiles, las que encienden la mecha de la especulación. Lo que realmente hace que esta posible unión sea tan emocionante es la historia que tienen detrás. Can Yaman y Demet Özdemir no son extraños. De hecho, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, y la química entre ellos en pantalla era simplemente innegable. Era explosiva. Los fans se enamoraron de su relación en la ficción, y desde entonces, siempre ha habido una chispa de esperanza, un deseo colectivo de que esa magia trascendiera la pantalla. Hemos visto en innumerables ocasiones cómo la química en una serie puede ser tan fuerte que los seguidores desean que esa conexión se materialice en la vida real. Y en el caso de Can y Demet, ese deseo ha sido particularmente intenso y persistente. Recordemos la época de Erkencikus. Cada escena entre ellos era un deleite. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. Los fans de la serie se volcaron en apoyar su vínculo, creando clubes de fans, compartiendo montajes y especulando sin cesar sobre su relación fuera de los sets de grabación. Y aunque siempre mantuvieron una postura profesional y distante, esa energía que transmitían juntos era algo que no se podía ignorar. Esa conexión tan especial, tan palpables en pantalla, es la que ahora alimenta estas nuevas especulaciones. Ahora, ¿por qué Italia? ¿Por qué justo en San Valentín? Italia, como ya mencionamos, es el epítome del romance. Es el escenario perfecto para una declaración de amor, para una escapada romántica, para sellar un compromiso, o simplemente para disfrutar de unos días especiales juntos.
Y San Valentín, pues no necesita presentación. Es el día de los enamorados por excelencia. Si hay algo que pudiera hacer este evento aún más espectacular, es que suceda en la ciudad de la amor por excelencia, en un momento tan emblemático. Podríamos estar ante un San Valentín de ensueño. Imaginen a Cán y Demet paseando de la mano por el Puente de los Suspiros en Venecia, compartiendo un gelato frente al Coliseo en Roma, o disfrutando de una cena íntima en la Toscana. Las posibilidades son infinitas y todas ellas, francamente, dignas de una película romántica. Los fans ya están soñando con las fotos que podrían compartir, con los momentos que podrían capturar. Sería la guinda del pastel, la confirmación de un amor que muchos han estado deseando ver florecer. Pero seamos realistas también. Hasta ahora, todo son especulaciones y rumores. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, ni de sus representantes. En el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan, y las coincidencias pueden ser solo eso, coincidencias. Sin embargo, la cantidad de coincidencias y la intensidad con la que estas dos estrellas han estado compartiendo fragmentos de sus vidas en Italia, justo al mismo tiempo, es lo que ha disparado las alarmas. Podríamos estar ante una estrategia de marketing muy bien orquestada. Quizás están preparando un proyecto juntos en Italia, y estas pistas son una forma de generar expectación. O tal vez simplemente ambos decidieron tomarse unas vacaciones en el mismo país al mismo tiempo, y la coincidencia ha sido tan fuerte que ha desatado la furia de los rumores. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen Can Yaman y Demet Özdemir en sus seguidores. Son dos artistas que han logrado conectar de una manera muy profunda con audiencias a nivel mundial. Su fama trasciende fronteras y cada movimiento que hacen es analizado con lupa por miles de fans. Por eso cualquier indicio de acercamiento entre ellos genera un torbellino de emociones y de comentarios en las redes. Piensen en la cantidad de contenido que esto generaría, entrevistas exclusivas, sesiones de fotos juntos, quizás incluso un documental sobre su posible romance. Sería un bombazo mediático. Y en un mundo donde el contenido de entretenimiento es el rey, esta historia tiene todos los ingredientes para triunfar. Además, no podemos olvidar el contexto de sus vidas personales. Ambos han pasado por relaciones anteriores, y ahora parecen estar en un momento de sus vidas en el que podrían estar abiertos a nuevas oportunidades. La madurez, la experiencia y el éxito que han alcanzado podrían ser factores que los acerquen y los unan. ¿Y qué hay de la competencia? Si hablamos de actores turcos que gozan de gran popularidad internacional, la lista es larga. Pero Can y Demet tienen algo especial. Han logrado crear un aura de cercanía con sus fans, de accesibilidad, que los hace aún más queridos. Esa autenticidad, esa espontaneidad que muestran en sus redes sociales, es lo que les ha ganado un lugar especial en el corazón de millones de personas. Ahora, si nos ponemos un poco más creativos y soñadores, ¿cómo imaginaríamos su San Valentín en Italia? Quizás una cena romántica en un restaurante con vistas a la Fontana di Trevi, o un paseo en góndola por los canales de Venecia, con ellos susurrándose palabras al oído. O tal vez algo más íntimo y privado, una escapada a una villa en la campiña italiana, lejos de las cámaras y del bullicio, donde solo existan ellos dos y el amor. Sea como sea, la imagen es poderosa y atractiva. Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para el futuro? Si este romance es real, no solo sería una noticia emocionante para los fans, sino que también podría abrir nuevas puertas para proyectos futuros. Imaginen una película romántica protagonizada por ellos dos, filmada en Italia. Sería un éxito asegurado. O quizás una serie que explore las complejidades de una relación entre dos estrellas de cine. Las posibilidades son tan vastas como los paisajes de Italia. Pero volvamos a la realidad por un momento. La prudencia es clave. No debemos dejarnos llevar por la euforia de los rumores. Sin embargo, tampoco podemos ignorar las señales. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para la comunicación y la expresión, y a menudo, los famosos dejan caer pistas sobre su vida privada a través de ellas. En definitiva, lo que sí está claro es que la idea de un San Valentín explosivo con Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Italia ha capturado la imaginación de miles de personas. Es una historia que tiene todos los ingredientes para ser un éxito: dos estrellas de renombre, un escenario romántico, y el aura de misterio que rodea a las posibles relaciones del mundo del espectáculo.
Hemos explorado las pistas, hemos recordado su conexión en Erkencis, hemos imaginado los escenarios románticos en Italia, y hemos considerado las posibles implicaciones de este posible romance. Al final, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que, si hay algo real detrás de estos rumores, sea confirmado oficialmente. Y mientras tanto disfrutar de la fantasía, del sueño, de la posibilidad de que dos de nuestros actores favoritos encuentren el amor en uno de los lugares más románticos del mundo. Gracias de verdad por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir esta especulación tan emocionante con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos en Italia para San Valentín? ¿Qué les gustaría ver si esta historia fuera real? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que son fans de estos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.